Glovarsky y Eleonora Pérez Caresi por Now. 10:45 en toda la República Argentina. Buen día para todos. Bienvenidos a No Somos Nadie. Aquí estamos retomando después de casi 50 días de Copa del Mundo. Los hechos hablan por sí solos. No nos tomen por ilusos ni negadores, dice Marlene Monzón. Estaban enloquecidos en el chat. Todas las malas no pasaron. Messi ignoró a Infantino. Yo ya no puedo decir más nada. Ya no puedo decir más nada. Solo leo los mensajes. No me voy a quedar con la última palabra. Me ha pasado con mucha gente a la que quiero, valoro, respeto, que ha tomado este camino de creer en argumentos que no son futboleros y aferrarse a una teoría. Yo trato de hacer lo que depende de mí. Ya la otra parte... claro. No, es que tampoco me voy a meter en esa porque es hasta respetar ese sistema de creencias. Punto. Uno ve lo que quiere ver y cuando el otro no quiere ver otra cosa, no hay forma de cambiarlo. No hay manera. O sea, y no es que desde una posición de superioridad moral o intelectual, cero, al revés. Es decir, bueno, ya está. Como que no llegamos a un acuerdo y mejor tener acuerdos en otros asuntos, no llevar las cosas al terreno personal. Y buscar acuerdos en otras cosas. Más importantes. No sé si más importantes, pero otras. Sí, exactamente. Otras. Creo que ya es la tercera vez que uso esta frase en este programa, pero que son muchas supersticiones que se fueron dando una tras de otra, teorías conspiranoicas, que es una frase que yo se había dicho del libro El viaje de Baldassare de Amin Maalouf, un autor libanés, que dice lo siguiente: un argumento se discute, pero las supersticiones no admiten discusión. No. Y esa es la conclusión. De eso se trata. De eso se trata. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Euge, Mauro, L, Barbie, ¿cómo están? Bien. ¿Nos extrañaste? Sí, claro. Bueno, estábamos igual estuve, a diario. No durante las 3 horas, pero estuve, sí. ¿Cómo la pasaron? ¿Extrañás el cuadrito atrás tuyo? Varios cuadritos, sí. El último fue sin cuadrito. Pero qué lindo volver a casa, ¿no? Sí. Volver a tu casa, tu rutina. Iba a tomarme una semana, pero al final cambié de planes y creo que hice bien en cambiar de planes para incluso regresar y estar en la primera fecha del campeonato con River Barracas y por supuesto con mis hijos, con Valen, Benja y Lupe. Lupe feliz, tiene 5, obviamente, es la que más me extrañó, pero sí, estuvo bien volver a cama, tu almohada, ¿viste esas cosas? Sí. Espacio, ¿no? Cambio de clima, estar atento a eso, de 33 a 10, de ver el sol todos los días, a no verlo nunca, a verlo poquito. Es verdad. Sí. Y va a seguir así, me parece. Está londinense Buenos Aires. Sí. Aparte con humedad, está raro. Es londinense con calor. En este caso, justo hoy, particular, pegajoso. Sí, no sé si tanto, porque la temperatura es 14,4. No, es una temperatura... Es temperatura promedio, entonces, exactamente, mediana. Sí. Bueno, vamos a empezar con el temario de cada día. Euge, ¿cuál es el asunto económico más importante? Bueno, nada más y nada menos que la llegada de Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, al país. Hoy tiene una reunión bilateral con Javier Milei. Antes de eso, hay una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la que se le va a poder hacer preguntas a la titular del fondo. Y después tiene vas a participar de la reunión de mesa ampliada del gobierno. Ajá. O sea, casi una funcionaria parece Kristalina Georgieva. Esa es la importancia que le está dando el gobierno a la llegada de la directora gerente del fondo. No es nada más y nada menos que, obviamente, un apoyo político de parte del Fondo Monetario a la gestión de Javier Milei, y de parte del gobierno es recibirla bien, mostrarle e incluso mostrarle la nueva fuente de generación de dólares en Argentina, porque mañana viaja Vaca Muerta. Lo va a estar esperando a toda la comitiva, ¿no?, que viene con Georgieva. La va a estar esperando Horacio Marín, presidente de YPF. Van a ir a Loma Campana, que es donde
YPF desarrolla y explora justamente los hidrocarburos y le van a dar una recorrida por ahí. Así que vamos a charlar en qué contexto llega Kristalina Georgieva del programa económico, sobre todo en un momento en el que se está discutiendo el dólar de vuelta. Después de mucho tiempo del dólar estable, fueron las declaraciones de propios de Adrián Rabier, del vocero. Exacto, sí, que dijo que el dólar podía llegar a estar 1.800 pesos en los próximos meses, algo que difiere de las expectativas del mercado para el próximo tiempo. Ya el vocero había dicho algo de un país bananero con relación al reclamo de Malvinas y la bandera de los jugadores. Sí. No me quiero meter en ese terreno del Mundial, pero sí fue una respuesta vía Twitter del vocero Adrián Rabier. Sí, o sea... que es economista. Exacto. Bueno, ese es el tema, ¿no? Es un vocero que vino a encarrilar la comunicación del gobierno por el lado de la economía después de todo el escándalo Dorni. De hecho, conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, donde estamos los periodistas especializados y vamos a hacer preguntas especializadas de economía a la titular gerente del fondo y no en la Casa Rosada, porque es casi una visita de Estado. Entonces, es complejo en ese sentido, pero ¿por qué? Porque el gobierno está buscando encarrilar de vuelta la comunicación hacia la economía. Bueno, ya lleva dos cuentos ya de Adrián Rabier. Una cuando dijo que si de repente tenías frío tenías que abrigarte un poco más respecto de las tarifas de gas y de luz y el aumento de tarifas. Y segundo, esto del dólar, ¿no? Que podía ir 1.800 en pocos meses. Y no tiene lógica que el vocero hable del dólar, por más que sea economista. O sea, después si el dólar llega a 1.800 pesos por la dinámica económica, pero ¿para qué hablar del tema? O sea, creo que se compra un problema donde no lo hay. Hasta en algún momento sí habló el ministro Caputo, el presidente del Banco Central, pero el vocero... No, y de hecho lo dijo en el contexto del streaming carajo, que es este streaming oficialista. No es que había un periodista de repente como siendo incisivo con las preguntas, que no está mal, ese contexto es peor. Porque entras en confianza, te sobregirás y pum. Él quería decir que el dólar no estaba atrasado, que es la discusión que se le da al gobierno. Pero esa es una discusión, si querés, conceptual, no numérica. Sí, que tenés un montón de variables para explicarlas, tipo de cambio real multilateral, entre otras cosas. Pero decidió decir que el dólar iba a estar 1.800 cuando el mercado dice que va a estar 1.673 a fin de año. Y tenés el ejemplo de no te la pierdas, campeón, comprá de Caputo. De Caputo, y al que apuesta al dólar pierde, Lorenzo Sigó, o sea, mucho más atrás en el tiempo. Claro. Sí, pero bueno, creo que ahí se compró un problema donde no lo había, porque de golpe traes a la discusión, al debate público tan ardoroso, tan intenso, la cuestión del tipo de cambio. Ya no si está atrasado o no, que es una discusión conceptual, el tema de si llega a 1.800. ¿Por qué? Cuando el mercado asigna otro número, 1.673. 1.673 para diciembre del año de este año, sería un 10% más de lo que vale ahora, que es 1.520, y si vamos a 1.800 es un 20% más de devaluación. Claro. Es decir, es mucho más de lo pensado. Pasa que trajo... el error es traer a discutir el tipo de cambio ahora cuando avanzó un poco en junio, un 5%, y estaba bastante estable. Pero bueno... Con un central comprando reservas. Comprando 13.000 millones de dólares en lo que va del año. Clave también para entender la demanda de dólares, porque el principal demandante es el Banco Central. Sí, está haciendo incluso compras récord en distintas ruedas cambiarias. Si el central no comprara, el valor bajaría porque la demanda sería menor. Exacto. Con más razón. Sí, está sosteniendo justamente el tipo de cambio. Sí. Me gustó la frase de André Bores en su newsletter que tienen los estadounidenses. Si no está roto, no lo arregles. Claro. Es verdad, es muy bueno. Es bueno. Bueno, es uno de los temas económicos del día. Querido Mauro Embe, ¿por dónde viene el asunto internacional más destacado de la mañana? Las repercusiones del viaje de Milei a Brasil. Lo que habló en el lanzamiento de campaña del Partido Liberal, en este caso de Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair, y las consecuencias diplomáticas también que esto trae, por supuesto, porque el gobierno de Lula también siento que va a aprovechar este momento para poder plantarse, fortalecer, si se quiere, o profundizar la polarización y decir no somos eso, poniendo Milei igual Bolsonaro, nosotros somos distintos, y ello lleva algunas repercusiones entre Itamaraty y la Cancillería, ¿no? Itamaraty, como se llama el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño, sumada que, bueno, fueron declaraciones muy fuertes, ¿no?, del presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de campaña. Daniel Gil dice, el vocero solo dijo que existe la posibilidad, sí,
en ningún momento dijimos que fue una afirmación, pero el número como aproximación o como posibilidad lo dio el propio vocero. O sea, nadie mencionó, insisto, en una conversación amable, fluida, donde, digamos, había afinidad, no era la clásica dinámica de pregunta-respuesta, y esas definiciones se dan en un ámbito de confianza. Total. Como sentís que no hay ni límite ni limitación, que pasa que la repercusión después va mucho más allá de los que lo están viendo en ese momento el streaming, porque alguien escucha, ve, recupera y lo toma, porque además hay testimonio audiovisual, y ya a partir de ahí se considera tema de agenda. Sí, con el dólar te puede pasar que de repente alguien que estaba por liquidar, no sé, el agro, ¿no? Alguien que produce y exporta y tiene que liquidar su campaña de soja. Puede no liquidar ahora porque como el vocero, que es gobierno, dice más adelante va a estar el dólar más caro y te conviene en realidad liquidar más adelante, no te conviene liquidar ahora. Bueno, ese tipo de repercusiones puede tener justamente este tipo de declaraciones. Eli. Vamos a hablar de la nueva ley antitabaco en España. España lo que está tratando de lograr es una generación en el futuro completamente libre de humo, por lo cual lo que quiere hacer es evitar que los chicos más chicos consuman algún tipo de tabaco. La novedad de este proyecto es que va a multar a los padres. Si un menor de edad consume tabaco, quien podría recibir la multa, que lo podría ser monetaria o trabajo comunitario, va a ser el progenitor. 200 euros si tu hijo fuma. Montón. Es un montón. Sí. Es un montón. Pero, ¿es una ley que se está debatiendo o es una ley que está...? Es una ley que pasa ahora al Parlamento para terminar su definición total y así poder aplicarse en 20 días. Una vez que lo apliquen que la comuniquen en el boletín oficial, en 20 días debería ser ya su aplicación prácticamente inmediata, pero no tendría muchas controversias en este punto porque lo que ellos quieren es justamente desalentar el consumo, no solamente del cigarrillo como lo conocemos, sino de todo lo que están consumiendo ahora los chicos, el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina. ¿Una ley de alcance nacional? Una ley de alcance nacional. Porque también las comunidades autonómicas en España tienen, valga la repetición, su autonomía. Y puede ser que alguna lo pueda rechazar. Podría ser que alguna lo rechace, pero la idea es que sea de alcance nacional. Bien. Barbie Arroyo. A propósito de lo que nos dejó el Mundial, Inglaterra y Malvinas se transformaron en uno de los protagonistas de la agenda cultural. Hay muchos espectáculos ahora que empiezan a salir a la luz que tienen que ver con Malvinas, con Inglaterra, y que se están agotando las entradas porque es como que a la gente les picó el bichito de conocer un poquito más sobre esta historia. Sí. Claro, y bueno, en la pantalla chica, es decir, a través de las plataformas, las series que en algún momento las vimos, nos entretuvieron, pero que no prestamos atención a esos pequeños detalles, están siendo las más vistas. Ya como despertó toda una agenda. ¿Cómo cuál? Como El Eternauta. Mirá. Ustedes se acuerdan que en El Eternauta, Juan Salvo, en la ficción... En esta versión, en esta versión, no en la historieta, exactamente, es un excombatiente de Malvinas. Entonces comenzó a ponerse el foco en esta serie una vez más, a pesar de que, bueno, ya lleva más de un año estrenada, ¿no? Y todavía no tenemos la segunda parte. Muy bien, presentado parte del temario, son las 10:58 en toda la República Argentina, 14:04 la temperatura a esta hora en la ciudad de Buenos Aires.
979. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. A las 11:02 en toda la República Argentina. Hola Romy, ¿cómo va todo? ¿Cómo va? Placer. Bien. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, el tránsito viene mucho más tranquilo en estas semanas porque estamos en vacaciones de invierno. Entonces eso se nota en todos los accesos a Capital Federal y también dentro de la ciudad. Muchos menos choques. De hecho, al momento hay 7 incidentes de tránsito dentro de Capital Federal, un número bien bajo a los que estábamos acostumbrados a contar, y bienvenido sea. En la autopista Buenos Aires-La Plata siguen las demoras. Hubo un incidente de tránsito entre 2 autos en el kilómetro 5, zona de Docksud, hacia el Bajo Porteño. En el lugar continúa reducida la circulación. Además, retrasos en la autopista 25 de Mayo, a la altura de Parque Patricios, también de Parque Chacabuco, mano al centro. Sigue cargada Avenida General Paz en la zona de Saavedra, Núñez, que son los últimos barrios para ingresar hacia Lugones, también a la altura de Mataderos y Liniers. Después hay complicaciones para los usuarios del tren Roca. El ramal Bosques vía Temperley está limitado entre Constitución y Claypole. Esto es por un incidente que se dio a la altura de la estación Ardigó. Ahí el tránsito está, reducido y trabajan en el sistema de trenes porque una persona fue atropellada. Así que el tren está con complicaciones. Y el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, desde temprano con demoras por problemas técnicos. El resto de los trenes y las 6 líneas de subterráneos están a horario, incluido el premetro. Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. Un beso. Nos reencontramos pronto. Chau. Presenta el clima William Hope. Desde hace más de 50 años, cuidando la salud de las principales empresas del país. Te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. Querido Ezequiel Marcusi, buen día. ¿Cómo va todo? Un placer. ¿Qué tal, Juan Pablo? Yo también te digo bienvenido de vuelta. Gracias, muy bien. Al ritmo a la ciudad. Exactamente, bien. Muy bien. Bueno, espero te recibimos bien porque con 19 grados de máxima hoy, Mirá. La verdad que es una transición un poco más lenta, porque hemos pasado por días muy fríos. Sí. Van a volver, pero falta. Sí. Lo que sí vamos a transitar esta semana, mucha humedad. Hoy la máxima 19, cielo mayormente cubierto. Y mañana otra vez puede haber formación de neblina y bancos de niebla en la ciudad de alrededores, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Mañana la máxima por ahí se retrae un poquito hasta unos 16 grados y después hacia la noche es probable que tengamos algo de inestabilidad. Hoy es muy baja la chance, pero aumenta un poquito mañana ya con la probabilidad de una lluvia aislada en la noche. Eso es la precipitación más cercana que tenemos. Más adelante en la semana vamos a tener la chance de alguna tormenta, pero eso más cerca del jueves o viernes. Y después sí, un descenso de temperatura. Pero vamos de a poquito. En tanto en el país, lo más relevante se va a mantener hoy todavía en todo lo que es zona cordillerana, sobre todo de Cuyo, de Mendoza, de San Juan, porque va a seguir nevando intensamente, de alerta naranja en la zona cordillerana de Mendoza, y también en Cuyo, en norte de Mendoza y gran parte de San Juan y La Rioja, alerta por viento sonda. Querido Ezequiel, un placer. Muchísimas gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao. Presentó el clima William Hope. La cobertura médica que eligen las principales empresas del país, sea cual sea el pronóstico. Que tus planes no se detengan. 11:06, expediente diplomático entre Brasil y Argentina a partir de las declaraciones del presidente Milei contra su colega, su par brasileño Lula, acusándolo de ladrón y presidiario al actual presidente de Brasil. Sí, fiel a su estilo, Javier Milei fue a Brasil a apoyar a Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair, incluso a ver a Jair Bolsonaro no lo dejaron, por eso dijo el presidiario no lo dejó ver a su amigo Jair Bolsonaro, y un Milei que fue con declaraciones incendiarias una vez más posicionándose de un lado de la grieta de Brasil, que en realidad podemos decir también es el lado de la grieta allá en Sudamérica o en el mundo. Sí. O sea, cuando hablamos de lo que fueron las elecciones en Perú, en Colombia, también en Brasil, por supuesto en la Argentina, Milei es uno de los grandes referentes en ese sentido y apoyó por supuesto a Flavio Bolsonaro. Además, cuando dijo de dónde vienen estos comentarios en general, los ataques antiargentinos en general, dijo que vienen de Brasil.
No quieren que Argentina, ni que el Brasil, ni Perú, ni Colombia, ni ningún país del continente americano sea grande, sea fuerte o sea próspero. Y digo los progresistas porque este ataque sistemático a la Argentina y a los argentinos, el mismo que experimenta Brasil cuando comience a alzarse, no proviene de conservadores ni liberales clásicos, ni nada parecido. Proviene exclusivamente de la izquierda radical en todas sus expresiones. Si ustedes revisan los datos de la reciente campaña anti-Argentina, el lugar de donde más ataques vino de Brasil, y no es de los brasileros, es de la mierda progresista socialista. Bueno, así se refería Milei a la campaña ante Argentina, de ser comentarios, sobre todo en redes sociales principalmente, y en medios de comunicación, y aclarando, no son los brasileños, sino que son los progresistas, no poniendo a todos una vez más en la misma bolsa. Por supuesto que estos comentarios resultaron en un entredicho diplomático, porque Itamaraty, que es la Cancillería brasileña, llamó a consulta a su embajador en Argentina, Julio Glinternic Vitelli, y también al embajador argentino en Brasil, Guillermo Raimondi, ¿no? Cuando un gobierno llama a consulta a un embajador, ya sea propio de un país extranjero, es porque hubo algún entredicho diplomático y antes que cortar relaciones prefieren hablarlo de esa manera, ¿no? Julio Vitelli llegó esta mañana a Brasilia, es fanático de Talleres de Córdoba, aporta a Jaime Rosenberg en su Crónica de la Nación y tiene más de 22 años en diferentes grados de conexión con la Argentina y es representante de su país ante distintos gobiernos. Bueno, en este contexto llega Vitelli a Brasilia sin fecha cierta de retorno, ante esta citación del presidente Lula. Sí, un presidente Lula que además, de nuevo, como dije antes, quizás esta situación, si bien es el principal socio comercial Argentina con Brasil, incluso Beira, el canciller, dijo que se están poniendo en riesgo 200 años de relaciones bilaterales, hay que decirlo, son los dos países más importantes de América del Sur, con economías muy pero muy integradas, por supuesto Brasil mucho más grande en términos de mercado y demás, son dos países que históricamente vivieron en competencia, ¿no? Que uno puede decir recién se terminó con el acuerdo de Iguazú entre Alfonsín y Sarney, ¿no? Sobre todo en la cuestión nuclear, ¿no? Que ninguno iba a desarrollar armamento nuclear y demás, y por supuesto energía, y bueno, Milei que se posiciona de una manera muy firme, Lula lo aprovecha también, dice que está distinto, incluso también recibió el apoyo de Xi Jinping. Lula se comunicó con Xi Jinping, hablaron los dos y Xi Jinping le dio la derecha a Lula como Trump lo hace con Milei y con Bolsonaro. La polarización también, por supuesto, como afecta a todo el mundo, también lo hace en el caso de Brasil, que va a tener elecciones el 4 de octubre. Domingo 4 de octubre y los falta un montón todavía. Sí, falta mucho y por eso a mí lo que me da miedo en cierta manera es hasta dónde puede llegar esta campaña política que, por lo que estuve buscando y según lo que recordaba, es uno de los momentos de mayor polarización en la historia de Brasil. Brasil históricamente tuvo un sistema de partidos muy, muy fragmentado, con 8 partidos importantes, incluso después de la democracia, con el regreso a la democracia en 1985 y desde la época de Getúlio Vargas, quizás pasando por el momento de la dictadura, pero al menos desde el retorno a la democracia en 1985 en Brasil hasta el día de hoy, Bolsonaro-Lula, ya sea Flavio o Jair, es la principal confrontación, con una polarización extrema donde se pueden sumar otros candidatos. Se sumó Ronaldo Caiado, el ex gobernador de Goiás, que es una de las figuras de la centroderecha, pero frente a Lula y a Bolsonaro no sé qué puede hacer. No. Va a estar, condicionado a esa votación en un país que también tiene antecedentes respecto de violencia política y demás. Uno puede recordar qué pasó el 1 de enero de 2023, cuando entraron, no sé si se acuerdan, los manifestantes a Plan Alto, digamos, en todo lo que pasó en Brasilia, es un antecedente lo que puede llegar a ser, esperemos que no, las elecciones de este año. Sí, que son el 4 de octubre. 4 de octubre. Faltan más de 2 meses. Son elecciones presidenciales y legislativas. Pedido de disculpas no va a haber del presidente Milei. A lo mejor no decir nada más es una manera de desescalar. Aporta Jaime Rosenberg en su Crónica en la Nación, de acuerdo con una palabra del oficialismo. Pero al hablar de campaña anti-Argentina, separando a los brasileños y hablando de la basura progresista, creo que fue la expresión del presidente, hay una situación que se va a dar en términos diplomáticos, veremos qué escala o hasta dónde llega, pero todo esto en medio de todavía una recta muy larga. Faltan 2 meses para las elecciones. Sí, yo no creo que haya una ruptura de relaciones diplomáticas, sería un montón. Pero bueno, podría ser una de las amenazas, sobre todo el ofendido en este caso, que es el gobierno de Lula, ¿no? Porque Milei no ocultó demasiado su apoyo a Bolsonaro. Y hay también una chance de que haya segunda vuelta.
Probablemente que haya balotaje y ahí va a ser todavía más reñido seguramente la elección, ¿no? Muy bien, bueno, querido Mauro, es una noticia en desarrollo, seguramente habrá alguna repercusión más durante el día, ¿no? Alguna declaración. 11:12 en toda la República Argentina. – 11:16 en toda la República Argentina, 14:04 la temperatura a esta hora en la Ciudad de Buenos Aires. Arrancamos una ronda informativa. Barbie Arroyo, sí, primer toque de espectáculos a esta hora. Regresa Midachi. Y vos me decís, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces regresó en su gira despedida? Ya esta película ya la vimos. La hemos visto con tantos. ¿Los chalchaleros no tuvieron varias giras despedidas? Pero temí que mis compañeros no miraran mal. Dijeran, ¿quién es? Los chalchaleros sí, saben quiénes son. Sí, y que se han despedido a lo largo de décadas. Sí, hasta también. que ya quedan pocos con vida, lamentablemente. Facundo, imagino yo, el más joven, ¿no? Facundo Sarabia. Sarabia, correcto. Exacto. Bueno, en el Gran Rex se ponen a la venta desde hoy una fecha más para despedir a los Midachi, que esta es su tercera separación y parece que es la definitiva. Tuvieron la primera desde 1925, sí, 1995, mira, 25 ya me iba, al 2000. Ahí hicieron una separación en el momento de máximo éxito. En Mar del Plata era una cosa de loco, no se podía conseguir entrada. Con Midachi, el regreso del humor, volvieron en el 2020.
Luego también tuvieron una despedida en el medio. En el 2011 al 2017, Midachi Kingdom, que pasó más inadvertida. En el 2018 volvieron, pero claro, cada uno en el medio hizo lo suyo. Daddy Brieva haciendo espectáculos en solitario, con más éxito de los tres, e incluso en cine también. El Ciudadano Ilustre, un gran papel que ha hecho él. Miguel del Cel se volcó más a la política. Sí, cuestiones políticas también. Miguel del Cel, candidato a gobernador, diputado. ¿se acuerdan? Daddy Brieva. Exacto, estaba más pegado como al peronismo, al kirchnerismo en un momento. Sí. Y bueno, y el Chino Volpato, que tenía un perfil más bajo. Bueno, en este caso entonces, 27, 28, 29 y 30 de agosto son las fechas que ya están confirmadas en el Gran Rex, cuando baje Charlie y la fábrica de chocolate. Y el 27 de septiembre es la última fecha y parece que la gira definitiva de estos tres. Agotada, Charlie y la fábrica de chocolate. Agotadísimo, sí, muy bien. Quise sacar para ir con Lupe y no pude. Pero bueno, algo se podrá gestionar ahí. Pero bueno, sí, hay que apurarse porque eso ha sido un éxito. De todos los musicales, fue el que más convocó, Charlie. Mira qué bueno. Me alegra mucho que haya ido tan bien. Sí, por supuesto, claro que sí. Ele. Vamos a ver lo que está pasando. Antes de esto, ahora en un par de minutos, a las 12, va a haber un anuncio de un artista que viene a tocar a nuestro país. Hubo unos stencils por la ciudad de Buenos Aires, de un logo muy conocido por todos, de una banda que todos queremos que vuelva. La banda no vuelve, pero una parte de esa banda va a estar acá. Ok. Y se va a anunciar ahora en un par de minutos nada más. Eso por un lado. Bien. La noticia que venía en esta ronda Sí. era... Meta, el asistente de la inteligencia artificial que tiene Meta, va a empezar a mandarles notificaciones a los padres cuando sus hijos menores de 16 años empiecen a tener conversaciones en donde hablen de posibilidad de suicidio o hablen de intención de autolesionarse. Hasta ahora lo que hacía el asistente de inteligencia artificial, el asistente virtual de Meta, era recomendarles a los chicos cuando empezaban a hablar sobre estos temas distintos recursos o distintas fuentes donde ir para tener ayuda. Claro. Y no llegar a esos límites. Bueno, ahora y lo van a empezar a hacer en algunos países al principio, en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, después lo quieren extender a todo el mundo. Aquellos padres que tengan esa función de estar controlándoles a los chicos y tener como la guarda del perfil de Instagram, por ejemplo, de los menores de edad, cuando vean que los chicos están haciendo búsquedas o están teniendo conversaciones que están relacionadas con el suicidio o con autolesionarse, le va a llegar una notificación al padre para que esté alerta por lo que le está pasando o probablemente le esté sucediendo a su hijo. Al principio es más preventivo, no es que les va a decir, che, tu hijo está a punto de, simplemente le va a decir, estate atento porque tu hijo está hablando mucho de este tema. ¿Hay algo de sentimiento culposo en este caso de Meta para Yo creo que sí. que la IA aporte estas prevenciones, por llamarlo de alguna manera? Es que lo que está pasando mucho con la inteligencia artificial es que la están usando mucho como psicólogos. En la Florida, la semana pasada, hubo un hombre que demandó a la inteligencia artificial porque subestimó unos síntomas que él le había dado y no lo previno de una supuesta enfermedad que él ahora está padeciendo. Y ya sabemos que la inteligencia artificial no es un médico. Claro. Entonces está haciendo un uso tan complejo de la inteligencia artificial que sí creo que las plataformas, incluso en la Unión Europea, le están exigiendo a las plataformas que tengan algunas modificaciones y no tanto en casos tan extremos como el suicidio, pero sí por el escroleo continuo, por el tema de las adicciones y demás. Le están dando la responsabilidad a las plataformas. Vos desarrollaste algo que le está generando a mi población todos estos problemas. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Interesante. No sé si les pasa, pero yo con tanto laburo en el Mundial, como que restringía al máximo consumo de redes. Claro, no tenía usaba Instagram, pero para, no sé, compartir un reel de Telefe, vender una transmisión, etcétera, etcétera. Y ahora que volví, por ejemplo, otro día, no tengo la aplicación de Twitter en el teléfono, pero me puse a ver Twitter en la computadora. Es tremendo. El para ti es cada día más áspero, o sea, y son 10, 15 minutos y decís, sí, pará. ¿Qué hago acá? ¿Me sirvió de algo? No. Pero hablen o no hablen de vos, porque no es que voy a buscar cero. Y voy a lo que me marca el algoritmo, a un sitio que tiene 2 seguidores. O sea,
no es un fantasma, o sea, pero no posteo desde ahí. Se llama JPB The Observer. Justamente lo tengo para observar. Es tremendo, pero mirá que no me asusta, y estoy en Twitter desde hace 16 años, febrero del 2010. Pero el nivel de agresividad, de odio, de carga negativa es, pero muy alto. Nosotros lo hablábamos la semana pasada con todo lo del racismo y todo el ataque que había contra Argentina, de cómo se instalan los temas en las redes sociales, que como el algoritmo favorece esos mensajes de odio, eso hace que se desparramen mucho más rápido, y encima ahora hay como otra... O sea, claro. Sí. No, y además ahora va a empezar a pasar otra y es otro rentable, tipo de digamos, para mucha gente, digamos, putear, agredir, es rentable porque... O desde el patrocinio de una casa de apuestas más chica, o desde la propia viralización y que el tweet tenga visualizaciones, RT, likes, etcétera, o sea, ganan plata con eso. Sí, Claro. Había un informe producto por esto del racismo que hablaba de, bueno, antes eran los medios de comunicación tradicionales lo que a lo mejor instalaban un tema y era la conversación en una determinada sociedad. Ahora lo que está pasando es que son los algoritmos y las granjas de inteligencia artificial que alimentan ese algoritmo entonces entras en un mundo digital donde un tema está instalado y se empieza a agrandar, pero no necesariamente al 100% por seres humanos. No, y ahí está también la decisión editorial de cualquier medio, tradicional o no, porque para un chico de 15 años lo tradicional es YouTube y no la tele. Así que hago, ¿me subo a esto o no? Claro. ¿Lo tomo como un asunto de interés público? Sí, pero un chico no sé si puede tener ese No, raciocinio. yo te hablo de la decisión editorial de un programa de radio, un noticiero de tele, un canal de noticias, etcétera. Eso sí, ¿Qué hago? claro. ¿Me subo a esto? Porque también esa lógica de, bueno, quizás si me sube me da más rating. Claro, no quedarme fuera de la aumenta la conversación. cantidad de suscriptores o de seguidores. Es un dilema. Y nunca frenás el tema. No frenás. Bueno, está la Está, finalidad. exactamente. Nada más. Euge. Bueno, ayer estuvo el presidente Javier Milei en la Rural. Se está haciendo la exposición rural durante todo este mes. Y la inauguración siempre es en el medio. Después de que se abre la exposición, en el medio se hace la inauguración con el presidente Javier Milei, que estuvo hablando. Más allá de lo que dijo en el escenario, me interesa que escuchemos lo que dijo en una entrevista previa que hizo ahí mismo también, en el predio de la Rural, porque ahí es donde habló sobre retenciones, que es siempre el reclamo del campo, sobre todo para el producto de la soja y los subproductos de la soja, y lo condicionó a... Son otros sectores los que también generan dólares para que esto pueda ser. Escuchémoslo. Las inversiones que está habiendo en petróleo, en gas, minería. En minería, sí, economía del conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Hoy Argentina tiene varios elementos por los cuales genera dólares. Esto es muy importante porque esto genera a futuro un seguro sobre el sector del campo que no le van a manotear los dólares porque, digamos, los dólares están sobrando. Entonces, es cuestión de tiempo, digamos, la eliminación de las retenciones. Es decir, en la lógica de este modelo, cada vez, digamos, va a estar más diversificado, ¿sí?, la generación de dólares, porque además la economía, nuestro objetivo es que se triplique el tamaño del comercio argentino. Eso tampoco se va a lograr ni en 4 ni en 8. No, y es algo claro. que se va a tardar 10, O sea, no es el 15 campo años. la única caja de ingresos de dólares para el país. Exacto, y eso lo que va a hacer es poner un seguro sobre el campo, para que entonces, digamos, no lo vayan a tocar. Bueno, ahí diciendo que hay otros sectores que hoy están generando dólares y eso va a poner un seguro sobre el campo, que le sigue pidiendo esta baja de retenciones. No hubo ningún anuncio durante el discurso de apertura. Lo cierto es que ya había anunciado el gobierno una baja de retenciones para el año que viene para la soja de un 0,25 o 0,5% del derecho de exportación por mes, pero obviamente supeditado a la recaudación. Claro. Sabemos que la recaudación viene de 10 meses en baja, viene muy complicada, y al mismo tiempo tenés la dinámica en la que vos tenés que seguir de alguna forma ajustando si querés cumplir con
la meta fiscal que, por ejemplo, viene a auditar ahora Cristalina Georgieva, que está en el país, ¿no? Entonces, está como esa tensión. De todas maneras, igual fue un ambiente ameno para el presidente. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, elogió a la gestión de Javier Milei. No cargó contra, por ejemplo, el financiamiento del INTA, sí sobre el IPCBA, que es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, porque en este paquete que envió hace unos días el ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al Congreso, elimina este instituto de promoción en el cual toda la cadena de producción de carne vacuna aporta para promover justamente la carne argentina. Fijó la postura de la entidad Nicolás Pino, así que de esa forma se llevó, si querés, el reclamo del campo por el lado de, bueno, no vengan a desajustar quizás esto que es lo que funciona, ¿no? Pero más allá de todo, sí, un momento, un ambiente ameno en sí, porque justamente la rural viene apoyando políticamente al gobierno. El año que viene se van a cumplir 25 años del nacimiento de las retenciones, derecho de exportación, decisión que tomó el presidente Duhalde en su momento, de cuando la devaluación, la salida de la convertibilidad y $1 a 3,5, 4 pesos, sí, favorecía, por supuesto, a las exportaciones en dólares por el tipo de cambio, por la nueva relación peso-dólar. Y ahí aparecieron las retenciones como derecho de exportación. Exacto. Y ahora años. Es muy dependiente de los derechos de exportación, sí, hoy nuestro sistema fiscal, básicamente. Y bueno, el gobierno tiene que seguir cumpliendo con esta meta. Así que mientras el impuesto al cheque va a cumplir 26 años el año que viene, entre otros aniversarios. Exacto. En 2027. Todos impuestos transitorios. Sí, exactamente. Es verdad. Transitorios, ya 25 años, 26 años. Es que nunca dijeron cuánto duraba. Claro. Y políticas de Estado, porque más allá de que hubo aquí bajas de impuestos, hablo de retenciones, que las alícuotas han cambiado. Sí. Por ejemplo, el impuesto al cheque, nunca. Claro, y la diferencia es a quién estás grabando, claro, ¿no? Porque derecho de exportación, ok, al que exporta, de hecho hay exportaciones que están aumentando. Pero de impuesto al cheque, cada vez que pagas la tarjeta de crédito, tenés el impuesto al cheque que pagar. Querido Mauro Embe, vamos a Colombia. Sí, Abelardo del Espriella, el presidente electo que asumirá el 7 de agosto, dio algunas declaraciones bastante explosivas también, porque primero anunció que él quería hacer la asunción presidencial no en Bogotá, sino en Popayán, en el distrito de Cauca, que es una de las regiones más golpeadas por la disidencia de la FARC, el narcotráfico y demás, pero no lo va a poder hacer por la actividad del volcán Puracé. Así que finalmente va a ser en Cali, sumado también a que anunció una la apertura de sedes presidenciales en varias ciudades de Colombia, sobre todo Cali, Barranquilla y Medellín, además de Bogotá, y que la sede permanente durante su gobierno aparentemente va a estar en Barranquilla, y la Casa de Nariño, que es como el equivalente a la Casa Rosada en Bogotá, va a ser un museo abierto para toda la ciudadanía. Así que veremos efectivamente si pasa eso. Yo estimo también que hay algo de que en las ciudades, sobre todo en Bogotá, era un bastión del petrismo, ¿no? Entonces, al ser bastión de Gustavo Petro, dice, bueno, saquémoslo ahí y empecemos a descentralizar un poco el poder. 11:30 en toda la República Argentina.
No somos nadie. De 10 a 14 por Now 97.9. Now. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma Novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet, una propuesta exclusiva con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, pensada especialmente para regalar y compartir. Recibí atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Hacé tu pedido por Instagram en @baquianoalmacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. A esta hora, la actualidad encuentra su lugar. No somos nadie. Now 97.9. Once y 35 en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Fernando Marul, economista. Siempre es un placer, una referencia tenerlo aquí en el programa. Hola Fernando, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo nos escuchás bien? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, terminó el Mundial como si no pasara nada en plena Copa del Mundo. Arranca el segundo semestre, si querés, para la economía, más allá que técnicamente empezó el 1 de julio. Y me interesa que nos hagas un retrato de lo que es la economía hoy, con algo que podemos llamar dos velocidades, asimetría, que se mantiene en el tiempo. También con situaciones más apremiantes como mora, deudas, una reactivación que nos llega en algunos sectores, otros que vuelan. Y evidentemente es una tendencia que no va a modificarse en el corto, mediano plazo, ¿o sí? Bueno, yo siempre lo trato de resumirlo en qué está pasando en la economía, como en las principales variables. En los últimos meses, las principales variables, llámese dólar, tasas de interés, inflación, estuvieron relativamente controladas. Sí, la inflación, los últimos datos, posiblemente ahora julio, de 1,8, 1,9, lejos de los niveles de 3,4 hace 3-4 meses atrás. Tasas de interés relativamente estables, en 2% mensual. Una tercera variable que es el dólar, muy tranquilo, más allá de alguna suba en junio, pero el Banco Central muy cómodo comprando muchas reservas. Sin ir más lejos, va a terminar el julio comprando casi 2.100 millones de dólares. En julio nadie esperaba eso, lo cual es un escenario financiero bastante controlado. Ahora, el otro segmento, que sería una cuarta variable, es la actividad, que es como decís vos, como dijiste vos recién, sigue los últimos datos de mayo, junio, no tenemos mucho de julio, pero relativamente estancada, ¿sí? Con dos velocidades y con esa sensación de que la baja de la inflación durante 3 meses seguidos, con nuevas paritarias, hizo rebotar el salario en abril, mayo empató, junio más o menos va a empatar. Esta baja de inflación con nuevas paritarias hizo que la economía deje de
deje de caer o se estabilice, pero es como que le falta fuerza para una reactivación más vigorosa, ¿sí? Sobre todo sectores de consumo masivo, construcción, veremos algo de turismo, algo de bienes durables, venta de motos, pero es como que también hay dos velocidades ahí en el consumo. Bienes durables un poquito mejor que consumo masivo. Me explico, es como que el rebote de los salarios fue suave, el empleo está más o menos estable, sigue la sustitución de cae el formal, sube el informal. La confianza del consumidor que salió el viernes pasado sigue ahí media estancada y el crédito que da señales de estar rebotando en julio, pero todavía no, sin mucha fuerza. ¿Me explico? En resumen, la parte financiera muy controlada, con las principales variables bajando, el dólar estable, la inflación bajando y la actividad que debería haber dado mejores noticias, pero que todavía no pasó a nafta, para decirlo de alguna manera. Claro. Fernando, ahí hiciste un punto sobre el crédito, que es donde el gobierno le pone fichas para justamente la reactivación en algún momento del consumo, con los actores que vengo hablando, tanto de quienes tienen los medios de producción como las familias en sí que están endeudadas. No lo ven en el corto plazo, ¿no? Porque quienes se quieren financiar en pesos tienen todavía tasas altas y quienes están endeudados utilizan quizás esa recuperación del salario que puede llegar a venir por inflación un poco más baja para pagar esa mora o para recapitalizarse después de haber perdido justamente capital por ese tema. ¿Qué salida le ves a vos? ¿Efectivamente el crédito en algún momento puede ser el motor de la recuperación como busca el gobierno o esta situación es difícil que sea desarmable? Mira, los bancos están haciendo están tomando medidas para suavizar la morosidad. Básicamente están reestructurando los créditos, llaman al cliente, le dicen, mira, vos tenés un crédito, tenés morosidad, no querés pasar una deuda más atada al salario, atada a tasa variable, como para suavizar un poco y por ahí volver a dar créditos, que básicamente encender un poco el motor del crédito. A mí me da la sensación de que si bien es una apuesta, porque funcionó en los últimos 2 años, el crédito personal no deja de ser 3, 4 puntos del PBI, o sea, no te mueve, no te hace ganar una elección, no te hace cambiar, acelerar el consumo. Hay que ser más tradicional, al menos de mi lectura, por ahí el consumo es más reactivante para el consumo, que el salario le gane a la inflación, que el empleo esté un poquito más estable, donde vos no tengas miedo de por ahí de perder el trabajo, más allá, y que el salario te llegue a fin de mes, independientemente de que vengan a ofrecerte préstamos baratos. ¿Me explico? Acá el punto es, se dieron las dos condiciones donde, el salario durante varios meses perdió contra la inflación, el empleo estuvo bastante estable y en ese contexto se dio esta suba de la morosidad, pero para reactivar el consumo, para mí es más importante bajar la inflación que te vuelvan a dar crédito, porque tampoco está el contexto como para salir a tomar créditos si el salario está empatando con inflación, si tenés temor de perder el empleo. ¿Me explico? Sí. Y te cambio un poco más allá de que la apuesta sea el crédito, desde mi punto de vista es mucho más importante el salario y el empleo. Claro. Y te cambio un poco de tema sobre estas declaraciones que hizo Adrián Rabier, el vocero presidencial, respecto del dólar, que puede llegar a 1.800 en los próximos meses, palabras suyas. ¿Vos creés que puede llegar a haber un efecto como el que hubo en su momento cuando Caputo decía, si el dólar está barato, no te la pierdas, comprá campeón? ¿Hay lugar para eso? ¿Está por encima de las expectativas del mercado? ¿Hoy no existe tal demanda? ¿Cuál es la lectura sobre eso? Mira, hoy la banda, ¿te acordás de que estamos en bandas superiores? Sí. Bandas
inferior, es como que hasta la banda, si el dólar toca la banda superior, el Banco Central sale a vender para contener un poco el dólar. Hoy la banda superior es 1.850. Claro. Y estamos en un dólar de 1.500. Podría subir, y digo, vino subiendo durante junio, subió 5%, ahora en julio estuvo más tranquilo. Yo creo que ahí medio que lo sacaron un poquito de contexto a Javier, porque básicamente para mí el mensaje era, al menos así lo interpreté yo, es sí, puede subir el dólar y por ahí la inflación no va a estar, no se va a trasladar tanto a precio, un poco porque la actividad no te permite que trasladar tanto a precio, porque si no, no vendés. Ahora, Fer, digo, quizás el haberle puesto número, haber hablado del propio vocero de 1800, porque si es conceptual, si es con palabras, está bien. El tema es el número que lo pone el propio vocero. Entiendo la charla en confianza, en el streaming, o sea, es más hasta peligroso ese contexto de amabilidad que lo que es el corsé de pregunta y respuesta en una rueda de prensa. O sea, entiendo ese punto. Correcto. Pero el número lo puso él, claro. Tuvo que decir, él tendría que haber dicho la banda, puede ir a la banda superior. Exacto, sin decir un número. Hoy la banda superior es 1.850. Exacto, punto. Ni con fuerza los llevan, se va a 1.850. Pero porque fíjate que el ritmo que está comprando Central, claro. Claro, imagínate, el viernes nos asustamos de 1.800 y el Central te compra 350 millones de dólares como si nada. Claro. Señal de que sobran dólares, más clara imposible. Imposible que se vaya a 1.800. Ahora, uno ve, nosotros los consultores mandamos proyecciones al REM mensualmente, y está el dólar futuro que opera todos los días, y en diciembre lo ve el mercado, está operando como a 1.650, y dentro de 12 meses 1.800. No es un valor que, digo, como algo irracional, no deja de ser 20% de suba, claro. Y que obviamente el error por ahí fue decir próximos meses, claro, que ahí todo lo interpretamos como posiblemente mañana. Claro, y ahí Fernando... Y el mercado está asumiendo que en 12 meses va a estar en 1.800. Claro, pero el tema es la velocidad, entiendo, porque... Por eso. En 6 meses, en diciembre... Él no dijo en diciembre, dijo próximos meses. Puede ser 12, obviamente 6, 3, claro. Claro, no es lo mismo, por el mercado, digo, todos los títulos fueron, mañana va a ir a 1.800, y no... ¿Entendés? No, pero quizás en obviamente este contexto... Cada uno usa, como dice Juan Pablo, digo, al ser el jefe de gabinete lo usa como, digo, los titulares lo usan para su lado. Claro, pero en este contexto se interpreta próximos meses, diciembre, por ejemplo, y más teniendo en cuenta que siempre el segundo semestre, está bien, estamos en un momento en el que el Banco Central compra, pero suele ser el vendedor del Banco Central. Sí, hay menos dólares en diciembre, claro. Sí, pero digo, hoy el mercado está esperando 1.650, es como que sí, siga subiendo, 1.700, no lo ven en 1.800. Si vos me decís, si vos me decís, va a llegar a 1.800 en diciembre, no lo veo. Porque ahora, el año que viene, sí, posiblemente, porque fíjate que las tasas de interés están al 20%. El 27. Claro. Las tasas de interés están al 20%, la inflación esperada es al 20% y el dólar de 1.800 es 20%. Está muy anclado todo. ¿Me explico? Sí. Querido Fer, pero como bueno, siempre... si le pones que es mañana, claro. Sí, bueno, generás un revuelo tremendo. La última pregunta tiene que ver con un concepto que ya hemos analizado, pero bueno, pasan los meses. ¿Hay riesgo de enfermedad holandesa, hablando de dólares y de cantidad de dólares? Y yo soy de mi lectura es como que no hay riesgo. Obviamente hay dos sectores muy grandes que van a traer dólares, pero bueno, Argentina se tiene que normalizar mucho para que sobren dólares. ¿Me explico? Sí. Tiene que haber un cambio de gobierno y no irse para el otro lado, porque los dólares de las minerías y los petróleos van a estar ahí. Claro. Digo, el año que viene hay una sorpresa en las elecciones y Argentina te puede demandar una vaca muerta entera, como si nada.
¿Me explico? Y ahí no van a sobrar dólares. Exacto. Entonces, es como que falta, los dólares van a estar, pero los argentinos absorbemos muchos dólares mensualmente. Es como que tiene que haber cierta normalidad y calma y orden macro durante varios años para que nos pase eso. Fer, como siempre, un placer escucharte y hablar con vos. Abrazo gigante. Saludos. Abrazo. Fernando Marul, economista, charlando con nosotros a las 11:48, hora de la República Argentina. tiempo extra para lo que te hace bien.
Deportes en No Somos Nadie. Bueno, analizamos con Paulino en nuestra zona mixta la final de la Copa del Mundo y ya este fin de semana empezó el campeonato, este torneo clausura con un formato, en mi opinión, malo, con una cantidad de equipos exageradamente alta. Pero es lo que tenemos. Belgrano ganó la apertura y arrancó muy bien derrotando a Central 2-1 en el primer partido de esta competición. Ganó Independiente a Estudiantes de La Plata en un partido en el que el rojo gana con Rey como figura, que le ataja un penal a Carrillo. Es increíble que en tiempo regular Carrillo pateó los últimos 5 y los 5 se lo atajaron en tiempo regular. Gana con un gol de pelota detenida, con ese planchazo en modo patada descendente de Queijeiro, de Gabriel Ábalos, y después de un error insólito, mal pase de Funes Mori, que toma mal parado a Muslera, y termina llevándose el triunfo Independiente. Bueno, volvió a jugar Fernando Muslera después del partido Uruguay-España, en el que él pide salir en el entretiempo, después del error, y ya venía con 2 equivocaciones ante Cabo Verde. Y Muslera, en un testimonio crudo, dijo: nunca pensé que un deporte me iba a hacer sufrir tanto. Entre dolor y alegría del recibimiento que tuve hoy en la cancha, de los mensajes no solamente de la gente, sino de toda la interna de los compañeros postmundial. Lo decía recién a tu colega en campo, que nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto. No la pasé bien, de verdad. Sé también lo que se dio, cómo se dio y cómo llevarlo adelante, porque este puesto, desde que soy chico, no es la primera vez que me ha pasado. Siempre dije, ojalá sigan viniendo más porque me fortalecen, hacen que vaya para adelante y nunca para atrás. Y bueno, esa es mi persona, así soy yo y me tomo los retos como tal. Bueno, esto decía Muslera después de la derrota de Estudiantes. Perdió San Lorenzo, pero no ligó, ¿no? No, tuvo mucha mala suerte con 2 disparos de Alexis Cuello en los palos en menos de un minuto. De hecho, Gorosito hizo una seña bastante elocuente. El famoso gesto del paréntesis, ¿no? Exactamente. Así, perfecto. Exactamente, sí, pero y bueno, después por una desatención defensiva de San Lorenzo que terminó metiendo el gol Lanús. Pero tuvo chances. Quedó afuera de la Copa Argentina con Riestra por penales. Pero, ¿qué viste en el San Lorenzo de Pipo? Yo creo que hay una intención de juego, que incluso creo que con Lanús jugó mejor que con Riestra, aunque no entró la pelota en el arco rival. El tema es que San Lorenzo está en una crisis, económica y deportiva muy profunda. A nivel deportivo, por ejemplo, fue una vergüenza lo que pasó en las últimas semanas de jugadores que fueron apartados por Álvarez, que Álvarez se fue porque le dijeron que los jugadores tenían que volver. Gorosito prácticamente apartó los mismos y terminaron volviendo. Cosa que dijo Tripiquio, ¿no? El capitán Nicolás Tripiquio, después del partido con Riestra, que no puede seguir pasando estas situaciones, que lamentablemente esas crisis institucionales se terminan traduciendo muchas veces en el campo de juego. Bueno, y perdió River el sábado en el Monumental y perdió Boca ayer cacheteado por Deportivo Riestra 3-0, los 3 goles en el primer tiempo. En River debutó Tamendi, titular y capitán, a menos de una semana de haber terminado la final de la Copa del Mundo. Empezó como suplente y la terminó jugando con algunos despejes importantes. Esto habla también del compromiso, también Paredes, que regresó, se puso a las órdenes de Arrobarrena y jugó el partido de ida de la Copa Sudamericana con O'Higgins. También vio acción Montiel, reemplazado por Molina en el segundo tiempo de la final y jugó los 90 en la derrota frente a Barracas. El otro día en la transmisión se me ocurrió comparar el plantel de River en julio del 2024, aún estaba De Michelis como entrenador, con el plantel actual. Y el partido que me sirvió de parámetro fue uno jugado hace exactamente 2 años, contra Lanús, un 2-2 que también transmitimos por TNT Sports. Todavía River no había contratado, por ejemplo, a Germán Pesela, a Montiel. Era el primer mercado de pases donde, por ejemplo, figuraba Adam Vareiro, que ahora está en Boca. Bueno, de aquel plantel de River, de esos 23 que salieron a la cancha para jugar con Lanús entre titulares y suplentes, solo quedan 2. Colidio, que fue titular en ambos partidos, y Ruberto, un chico con condiciones que lamentablemente tuvo 2 roturas de ligamento cruzado anterior y eso, por supuesto, frenó su crecimiento. Pero vos mirás los mercados de pases, y en este caso hablo de River. Boca tiene una situación
diferente, con mucho jugador permaneciendo durante mucho tiempo en el club sin acción, porque los entrenadores no contaban con ellos. Pero River tuvo mercados de pases no solo de altas, generó dinero. Mastantuono, Echeverry. No hablo de Julián Álvarez porque fue anterior. Enzo Fernández también fue anterior, más allá de que el pase de Benfica a Chelsea le genera a River divisas. Pero River tuvo 2 o 3 ventas importantes. El Madrid puso la cláusula de rescisión por Mastantuono. Pero son mercados de pases muy bruscos, con jugadores caros, por ficha y por contrato. Y River no gana un título de Liga desde el año 2023. Boca no gana un título de Liga del año 2022. Alguien se pregunta, ¿hubo momentos peores que este en la historia de Boca y River juntos? Y el post-81, el post-Maradona Kempes, fue bravo para Boca y River. El año 83 para los dos fue delicado. Boca en el 84 casi desaparece. River en el 84 se reactiva, pierde la final nacional con Ferro y despega después con Bambino Veira. Tuviste también, más reciente en el tiempo, los años 2009 y 2010. River desciende por promedio en junio del 2011, pero obviamente las campañas anteriores son las que lo llevan a una situación de tener que sumar puntos. Pero Boca en 2009, tras la salida de Ischia, la muerte de Pedro Pompilio, Boca gana el campeonato de la Apertura 2008, el triple empate con San Lorenzo, queda fuera Libertadores 2009. Ahí es como se rompe la relación entre Palermo y Riquelme. Y esos 2 años, 2009 y 2010, fueron muy malos de Boca, cambiando de entrenador. Borghi duró 15 partidos. Bueno, ahí tuviste 2 años malos de River y de Boca. En otro contexto, campeonato de 20 equipos, más ordenado, apertura, clausura, inicial, final. Fue la época en la que arranca Fútbol para Todos. No tiene nada que ver, o sea, no es la causa ni mucho menos, pero para poner en contexto. Fue para Todos comienza en la temporada 2009-2010, que son... Y coinciden con malos años de River y Boca. Pero ahora tenés 4 años sin título de Liga de Boca, 3 años sin título de Liga de River. Hoy hay doble chances, apertura y clausura, más allá de que el formato no premia la regularidad, ya lo hemos hablado 1000 veces. Pero estamos hablando de inversiones muy altas de Boca y de River. River, insisto, con un punto adicional de una generación de ingresos que Boca ha tenido con Vargo, con Ezequiel Fernández, con X Fernández, pero River, por ejemplo, tuvo 60 palos con Mastantuono. Pero no funcionan y cambian de entrenadores. El entrenador de River hace 2 años era de Michelis, después de 8 años y medio de Gallardo. Volvió Gallardo, ya se fue, y aparece Gaudet, que perdió los últimos 3 partidos, la final de la Apertura con Belgrano, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina con Aldo Civi, y este arranque contra Barraca Central, cuya única victoria de visitante con River había sido en 1923, cuando la cancha de River estaba en Alvear y Tagle. Más de 100 años. Entonces, y vos ves que hay movimientos, pero planteles, en mi opinión, mal confeccionados, con muy poca paciencia respecto de los juveniles, con barandazos que tienen que ver o con cambio de entrenador o con cambio de dirigencia, y realmente no juegan bien. No juegan bien, ni Boca ni River. O sea, y por eso pierden contra Barraca Central, River, partido en el que terminó jugando con 5 delanteros, con Otamendi de 9, sin un jugador que lo juntara desde el pase, y Boca perdiendo en el primer tiempo 3-0 con Deportivo Riestra, haciendo una rotación para el partido del jueves contra O'Higgins en Rancagua. O sea, en la primera fecha del campeonato, donde se supone hay cierta expectativa, más allá de que este torneo no empiece y termina, sino que vos tenés que clasificarte entre los 8 para jugar después octavos, cuartos, semifinal. Pero se supone que es la primera fecha. Y es cierto que en el medio de la continuidad por copas, Boca bajó de la Libertadores siendo tercero y por eso tiene que jugar este repechaje de Sudamericana y se quedó corto en la diferencia contra O'Higgins. Y Arruabarrena hace esta evaluación, dice, yo tengo un equipo titular con una rotación de 2-3 jugadores, no más. Entonces, ¿qué hago? ¿Los pongo contra Riestra? Con el riesgo de que se desgasten. Alguien dirá, pero hey, son 3 partidos en una semana. Pero vienen de un receso, una pretemporada, y Boca había jugado por Copa Argentina que ganó 2-0. Y también es un retrato del club, en este caso Boca,
que el entrenador deba rotar en la primera fecha de un torneo y después termine poniendo a algunos jugadores, porque después del 3-0 tenía que hacer... Y los que entran como titulares en la cancha de Riestra no están a la altura. Y encima contrata un arquero, que viene de Vélez, que fue mundialista, suplente de Camilo Vargas en Colombia, y ayer tiene responsabilidad en los 3 goles. En el primero no domina la área chica, no se anticipa. En el segundo está pegado a la raya tampoco, más allá de que hay otras concesiones, y en el tercero mete el manotazo y le agarra la pelota. Y hay situaciones que en River y en Boca se repiten. Se repiten, pero hace mucho tiempo. Y muchos hinchas de River dicen, yo este partido ya lo vi. Y muchos hinchas de Boca dicen, yo este partido también lo vi. O sea, es un Bober unido por la desgracia. Un concepto que le pertenece a un hincha de San Lorenzo. El mundo Bober. Pero bueno, el arranque, por lo menos en este clausura, es una continuidad del semestre anterior. Y eso que River llegó a la final. Llegó a la final estando 2-1 abajo con San Lorenzo y lo salva ese centro gol de Quintero. San Lorenzo pierde 4 match points en definición por penales y Boca se queda fuera con Huracán. En un partido en el que el propio presidente de Boca dijo, merecimos perder porque nos hicimos los 3 goles. Bueno, ayer también hubo responsabilidad, más del acierto de Riestra, que tuvo un 20% de la pelota y llegó más claro. Y hasta pudo haber marcado un 4º gol. Pero la realidad de Boca y de River es preocupante, pero por la extensión en el tiempo y por estos golpes de dopamina que son los mercados de pases, en los que no terminan armando equipos. La última buena versión de River sostenida en el tiempo fue con De Michelis, en 2023. En Boca hubo una buena versión con Martínez, pero que no coronó, que fue la Copa de la Liga con ese penal de Lema y que Estudiantes termina ganándole por penales. Son muchos años y ahora, con esto de apertura y clausura, lo vivís en semestre, como que si cada semestre fuera un año. Entonces, y hay como un acostumbramiento, una resignación que veo en las canchas. En Boca en el semestre pasado, me tocó ir a River ahora, en el arranque. Y el próximo partido, que era Boca Estudiantes, no se juega porque Boca va a Chile a jugar contra O'Higgins de Rancagua la vuelta de 16avos de final de la Sudamericana. Fíjate, el partido que prioriza Boca, claro, que tiene que priorizar. Y cómo termina River regando la cancha delantero frente a un rival que no necesitó de heroísmo de su arquero Minio para ganar en el Monumental por primera vez en su historia. Bueno, Otamendi dice, estamos en un club que nos exige. Obviamente que era un resultado que no le gusta a nadie, no nos gusta perder. Estamos en un club que te exige, somos conscientes de eso y de la única forma que tenemos que reaccionar es generando fútbol, intentando sumar de a 3. En nuestra cancha es siempre 85.000 personas apoyándonos, alentándonos. Hoy la hinchada siempre con nosotros. Pero nada, nuestro fútbol es de resultados, de victoria y nosotros somos conscientes de eso. Tenemos que tener la mentalidad que tenemos que seguir mejorando. Hoy lo intentamos, pero nos faltó el último tercio, intentar generar más situaciones, intentar llegar al gol, que era lo más importante. Hay veces por la ansiedad, por querer finalizar, creo que por ahí teníamos que tener en el último tercio un poquito más de tranquilidad, ¿no? Se fue Juanfer Quintero, que estuvo en la despedida de Magnelli Torres, un mediocampista creativo colombiano de largo recorrido que le puso fin a su carrera futbolística. Juanfer también hizo lo suyo para detonar la relación. Juanfer se quería ir. Le había pasado en la anterior salida de Gallardo en la primera. Juanfer se va y al final no llega a participar del ciclo de Michelis. Vuelve cuando regresa Gallardo y ahora cuando se va Gallardo se queda unos meses con Coudet. No hay afinidad entre Coudet y Gallardo, no hay afinidad entre Coudet y Quintero, no hay afinidad futbolística. Yo creo que un jugador como Juanfer arriba le hubiera venido muy bien contra Barraca Central, defendiendo un bloque bajo. Es más, los mejores partidos de Juanfer son cuando el equipo se mete atrás, porque él tiene tiempo, espacio. Diferente es el caso cuando lo presionan. Igual que Nacho Fernández en la última etapa de River. Cuando el rival se hundía, Nacho recibía a 50 metros del arco, tic, 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 tic. Juanfer, ni que hablar, que tuvo un buen mundial con Colombia. Jugó poco, pero fue muy, muy valorado en Fox Sports, en la cadena que tenía los derechos en Estados Unidos.
el exjugador Owen Hargreaves, que jugó en Bayern Múnich, Manchester United, decía, ¿cuándo entra Quintero? Todo el tiempo preguntaba, ¿cuándo entra Quintero? ¿Cuándo entra Quintero? O sea, pero, y Juanfer consideró un destrato el modo en que Coudet lo utilizó en la final con Belgrano, terminó de último hombre tirando centro para todos los de la central de River que estaban de delanteros. Y es cierto que el profe Juanfer dijo, me quiero ir, no me quieren, no me valoran, y él forzó su salida. Y eso, cuando un jugador se quiere ir, no hay manera de frenarlo. Bueno, esto dijo Juanfer. Yo personalmente muy agradecido por todo. Surgen situaciones que uno como jugador de fútbol tiene que tomar decisiones. Y bueno, así fue. El amor y el vínculo va a ser eterno. Y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, creo que esto es fútbol, son situaciones que y en la vida como en el fútbol hay que seguir y tomar decisiones. Y bueno, siempre va a estar siempre a disposición y pendiente de River. Bueno, no creo que haya cuarto ciclo de Juanfer en River, que además terminó peleándose con Lunati por redes sociales, esta cosa de no parar y alguien diga, no contestes. Claro. No, pero quiero contestar. No contestes. No contestes, pero bueno, es difícil, es difícil para todos, claro. Para todos. Y en Boca, bueno, Arrobarrena se hace responsable del cachetazo en el Guillermo Laza. Es un baño de realidad, así que habrá que agachar la cabeza, trabajar y recalcar que el primer responsable soy yo. Acá el responsable de esta derrota soy yo y no, acá hay que seguir insistiendo en algunas cosas, seguir mejorando en muchas y bueno, y levantar. Es que el hincha de Boca dice, pero yo este partido ya lo vi. Es baño de realidad para el entrenador que llega. Pero el hincha de Boca dice, este partido lo tuvimos con Ibarra, con Bataglia, hasta incluso en la última etapa o en la segunda etapa de Miguel Orruso, con Úbeda, con el propio Miguel, en el tramo final con Diego Martínez, con Gago, o sea, ahora con el vasco Arrobarrena. Entonces, es cierto que el entrenador en su segundo ciclo en Boca recién llega y hace su diagnóstico, pero para los hinchas hay un déjà vu constante. El hincha de River dice, che, yo este partido con el River de Coudet ya lo viví con Gallardo y en el último tramo de Michelis. Y no es una cuestión de exigir y cantar jugadores, que en paz descanse Bonnie Tyler, que murió entre la Copa del Mundo, jugadores a los 5 minutos. Es como una resignación, un acostumbramiento a la derrota. Che, esto ya lo viví, este partido lo vamos a perder, este partido no lo vamos a dar vuelta. Y es una resignación compartida. Entonces, hoy hay un abrazo en el mundo over, che, te entiendo. Encima uno juega el sábado y pierde, y al día siguiente, y yo sé que esta vez, o sea, no me puedo poner contento por la derrota de mi clásico rival, porque yo sé que a mí me va a pasar lo mismo. Y te pasa. Claro. Y te pasa, como no juegan nunca en simultáneo, y muy pocas veces al mismo día, es, hoy me cargan, pero yo sé que mañana los voy a cargar yo. Y es así. Pero bueno, mientras tanto, algunos jugadores del seleccionado están aquí en la Argentina, otros directamente han conectado con sus vacaciones y se los ve en redes. Pero Licha Martínez estuvo en Gualeguay, le hicieron un merecido tributo, una emotiva bienvenida. Y esto dijo el central, que hasta el momento de su lesión era el mejor jugador de la selección argentina, junto con Emiliano Martínez en ese primer tiempo. Pero más Lisandro, porque no lo habían exigido tanto a Emiliano, y todavía Tagliafico, si bien se había destacado en la marca de Lamine Yamal desde el primer minuto, luego tuvo una actuación legendaria. Pero esto decía Licha. No, una locura, la verdad que parece que no hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, ahí está, yo creo que en la vida hay que soñar en grande, ¿no? Tratar de ir por los sueños y creer en uno mismo, ¿no? Tener la confianza e ir con esa seguridad hacia adelante y las cosas se pueden conseguir. Bueno, 12:11 en toda la República Argentina. Hablamos un poquito de este fútbol que arrancó. El pase a la zona mixta con Paulino, que tiene vida propia. Está el análisis de la final, un análisis futbolero que creo yo hacía falta, que hubo un espacio vacío porque las primeras evaluaciones fueron más emocionales, vinculadas con el final del ciclo Scaloni. Más allá de que pueda seguir, va a ser otro ciclo. Este terminó con la final del Mundial y arrancó primero con interinato y sobre todo después tomó vuelo propio desde la Copa América del 19. La derrota con Argentina, la derrota con España, fue la primera derrota en mano a mano desde la semifinal con Brasil en 2019. Claro. Argentina estuvo 7 años sin perder duelo de mano a mano. Qué dolor. Tenés Copa América del tercer puesto con Chile.
que no es mano a mano, pero bueno, Claro. digamos, está en juego el podio, digamos. Copa América del 21, finalísima del 22, Mundial 22, Copa América del 24 y 4 partidos de mano a mano del Mundial 26. O sea, perdiste tu primer mano a mano en 7 años. Bueno, ya hemos hecho un análisis futbolístico del partido, donde hay, para mí, responsabilidad del entrenador, pueden verlo en nuestra zona mixta, pero claro, no hubo un análisis en ese momento, pues estábamos todos muy pendientes de la despedida, del final del ciclo, de las lágrimas de Leo, el último mundial, y nos quedamos ahí. Después, bueno, yo me fui de vacaciones, empezó el campeonato, y ante ese espacio vacío, esperá, explícame por qué no pateamos al arco. Eso. Si vos no me explicás por qué no pateamos al arco, y yo tengo el derecho del mundo, sistema de creencia mediante, a pensar en cualquier cosa. Conspiraciones por todos lados. Y yo creo que eso faltó, bueno, traté de compensar esa deuda en el análisis con Paulino en nuestra zona mixta. Así que los que quieran, en algún momento del día, no ahora porque estamos al aire por supuesto, y después viene Agus Casanova con Coworker, en algún momento pueden buscar ese análisis de lo que fue, sin dudas, un duelo desigual en el que Argentina sufrió el partido, y no solamente porque España fue superior, sino porque creo yo hubo decisiones del entrenador desde el plan de partido, la elección de los futbolistas y los cambios que influyeron decisivamente en esa profundización del dominio español. Pero ya lo hemos hablado con Paulino. 12:14 en toda la República Argentina.